porque solo un buen apóstol sentirá felicidad, porque el mundo necesita más amor y libertad. Es por eso que venimos a cantar a Dios. Bienvenidos a esta acción de gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes. Hermanos, pidamos al Señor tenga misericordia de nosotros para hacernos dignos de esta celebración de acción de gracias, sobre todo por el regalo de la vida que el Señor me ha concedido a nuestra hermana Ana Dalai. Celebrar con gozo sus primeros 15 años. Te pedimos que la libres de todo mal y que pueda servirte continuamente con alegría. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Sentados de la primera carta del apóstol San Juan. Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Hijitos, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos aquí. Pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él, porque lo veremos a Él tal cual es. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Todos? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar para reparar mis fuerzas. Me lleva a descansar junto a las aguas cristalinas. ¿Todos? El Señor es mi pastor, nada me falta. Él me lleva por senderos rectos, y aunque camine por valles oscuros, nada temo, porque tú vas conmigo. ¿Todos? El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Nos citamos. En aquel tiempo, un joven se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le contestó: Si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven le dijo: ¿Cuáles? Jesús le respondió: No matar, no cometer adulterio, no robar, no levantar falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amar al prójimo como a uno mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y reparte el dinero entre los pobres para que tengas
tengas un tesoro en el cielo, después ven y sígueme. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Comparte tus bienes, sobre todo con los que más necesitan. Despréndete de tus apegos, que eso te va a perfeccionar tu vida, tu humanidad. Aquel ser humano que no se esfuerza, tarde o temprano su vida va a servir para nada. Y al contrario, el éxito es de los esforzados, ¿sí o no? ¿Sí no hacen? En la vida espiritual, tú eres una persona bien fuerte, que vive en paz, que vive tranquila, cuando te esfuerces por tu vida interior. Y ya sabes que precisamente en la interioridad del ser humano es donde está la huella de quien te hizo, que le llamamos Dios a ese ser. De manera que si tú quieres vivir en paz, no te dejes de ese ser. No permitas que nadie lo quite de tu corazón. Tú misma construye tu futuro. No pierdas tiempo, porque ¿sabes qué? Pues el tiempo se va, pero es tan fugaz que cuando menos damos cuenta que ya no acabó. ¿Cuánto hace que tenía 5 años? Y cuéntame que tienes así la vida, aquí la terrena. Por eso hay que vivirla con muchas felicidades. Porque esta vida en la tierra es preparación para la vida eterna que nos ofrece Dios. La vida con Él. ¿Quieres eso? Pues yo digo porque aquí está, en un lugar muy especial, donde se honra a Dios. Gracias por estar aquí, por expresar fe en que con Dios todo va bien adelante. Ustedes como mamá, cuídela. Dios se la prestó, pero para que te ayudes a Dios te encargó con ella. Así de que si ustedes saben fiel a Dios, su misión es ayudarles a ustedes, aunque a veces ella les pide mientras esté. Es que fíjate que si tú te portas así, estás también construyendo el futuro de cuando tú seas mamá y Dios te da los hijos. Si tú no preparas ese camino, es muy posible que seas una madre irresponsable, desechada, y ya le sucede a los demás. Todo eso también para hacer cuenta con Dios, cuenta con tu Padre. Y Él recibe con mucho agrado lo que haces. Y ello significa que te bendice abundantemente, especialmente con vamos a escuchar tu oración de gracias. Señor, te doy gracias por el don de la vida. Con amor me creaste, con amor me recibieron mis padres. Ahora me presento ante ti para decirte gracias. Gracias por mis padres que siempre se han
Señor, por todo lo que soy y lo que tengo. Concédeme la gracia de conocerte y conocerme, para dar vida a los demás. Te pido perdón por todo lo que he hecho mal hasta el día de hoy. Dame la fortaleza para ser más responsable, luchando por superarme más. Tengo 15 años e inicio un camino maravilloso en la sociedad. Señor, cuento con tu gracia y tu bendición y con el apoyo de mis padres y de mi familia. En este día tan importante quiero entregarme a ti de todo corazón. Te ofrezco mi cuerpo, mis ilusiones y mis proyectos. Ayúdame a no separarme nunca de ti. Ilumina mi mente, fortalece mi voluntad y guía mis pasos por la senda del bien. Bendice a todos los que me acompañan en este día tan lleno de alegría. Te lo pido por intercesión de mi Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, a la que quiero tanto y quiero imitar en toda mi vida. Amén. Después de cada oración, ustedes van a responder: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Te pedimos, Señor, por nuestra hermana Ana, para que ella tome como modelo en su vida a Cristo, el amigo que nunca falla. Oremos. Padre, escúchanos. Pidamos al Señor por nuestra hermana Ana, para que ella encuentre en su familia, en sus amigos y en todas las personas una mano amiga que le ayude a vivir su juventud. Padre, escúchanos. Pidamos al Señor para que le conceda a nuestra hermana Ana vivir sus deberes como buena ciudadana y buena cristiana, con una actitud de servicio a la sociedad y a la Iglesia, sobre todo a los más necesitados. Oremos. Bendice a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, a todas aquellas personas que la acompañan en esta tarde a darte gracias y que han hecho de ella de alguna manera una persona de bien. Oremos. Padre, escúchanos. Te pedimos también, Señor, por todos los jóvenes de nuestra ciudad de Tijuana, para que los libres de los vicios y los guardes en tu amor. Oremos. Padre, escúchanos. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Eres a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir, todos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, démonos la paz. La paz del Señor. Tras el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo les guarde para la vida eterna. Amén. Oremos de pie, por favor. Padre Todopoderoso, de esta santa celebración sea para nuestra hermana Hanna Dalai fuente de gracia y de paz. Dale las fuerzas necesarias para crecer día a día en el amor a ti y al prójimo. Por Jesucristo tu Hijo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Pedimos la intercesión de María Santísima para que también ella, nuestra Madre, acompañe siempre a nuestra hermana quinceañera. Y decimos: bajo tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te hacemos por nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Vamos felicitando a nuestra hermana Hanna con un fuerte aplauso. Obedeciendo y la protección del cuerpo.